Hola, buen día. Bienvenidos todos. Estamos en el webinar Alineación de los ODS para las pymes. Y el día de hoy tenemos, además de Michelle Benítez, que siempre nos está acompañando y coordinando todas estas actividades, el día de hoy también tenemos un panelista importante y de gran trayectoria. Estamos hablando de Bernard Frey. Bernard Frey es gerente senior Impactos y Reportes de ODS en la Oficina de Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Allí lidera el trabajo de las plataformas de acción, reporte de ODS y colabora con el trabajo relacionado a la comunicación de progreso, COP, que son los requisitos de reporte justamente del Pacto Mundial para con sus participantes. Anteriormente fue gerente de Medio Ambiente y Cambio Climático en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la Secretaría de Caring for Climate, para iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas. Previamente fue gerente de Desarrollo Sostenible y el punto focal para Río 20 en el Servicio de Enlace No Gubernamental de la ONU. Antes de unirse a las Naciones Unidas, trabajó con la Agencia de Cooperación Internacional Alemana como asesor en política ambiental del Ministerio Alemán de Desarrollo y Cooperación Económica del Ministerio del Medio Ambiente de Mali. Pues le damos la muy cordial bienvenida a Bernard y bueno, les nombro cómo se llama nuestro webinar de hoy, alineación de los ODS en las pymes. La agenda del día vamos a tocar puntos como las pequeñas y medianas empresas, que nos va a explicar Michelle Benítez, 5 pasos para alinear la estrategia de negocios a los ODS, que también nos explicará brevemente Michelle Benítez. Y a cargo de Bernard vamos a tener lo que son las herramientas para integrar los ODS en los informes corporativos. Y bueno, después de eso pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Los dejo con Michelle Benítez. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Vika, por la presentación y Bernard por acompañarnos el día de hoy. Estamos seguros de que vas a nutrir muchísimo la red con todos los aportes que se han desarrollado desde la plataforma de acción y en especial sobre las tres guías que el día de hoy nos vas a presentar. Como ya mencionó Vika, yo voy a estar en la primera parte del webinar hablándoles sobre la importancia de las pequeñas y medianas empresas en México y sobre 5 pasos de cómo alinear su estrategia de negocios a los objetivos de desarrollo sostenible. Posteriormente voy a ceder el micrófono a Bernard y abrimos una ronda de preguntas y respuestas. Bien. El motivo por el cual elegimos abordar este tema, que es tan relevante para nuestro país, es porque el 70% de la red mexicana de Pacto Mundial está integrada por pymes, es decir, por pequeñas y medianas empresas, las cuales, adicionalmente de la importancia que tienen dentro de la red, tienen una gran importancia en la economía y en el empleo a nivel nacional y regional, tanto en países industrializados como en los de menor grado. Las pymes representan a nivel mundial el segmento de la economía que mayor aporta en el número de entidades económicas y personal ocupado. De ahí la relevancia que reviste este tipo de empresas y la necesidad de fortalecer su desempeño al incidir en los objetivos de desarrollo sostenible. Cada país elige la forma en que va a clasificar estas empresas. En el caso de México se toman 2 factores principales, uno que es el nivel de ingresos que tiene la empresa y el segundo es el tamaño. Son consideradas microempresas las empresas que van de 0 a 10 colaboradores, pequeñas las que van de 11 a 50 y medianas las que van de 51 a 100. Ahora les voy a hablar un poco más sobre el contexto global. En el ranking que realizó el Banco Mundial en 2017, México clasificó en el lugar 15, es decir, de los más de 200 países que integran el mundo, México se encuentra en el 15º lugar, que eso la verdad es que no está muy mal.
el problema se encuentra en la distribución de la riqueza, que bueno, eso lo abordaremos en otro webinar. Más de 4 millones de pymes son las que están operando en México y que generan el 72% de los países y el 52% del PIB nacional. Esto es datos según la encuesta nacional sobre productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de 2015. El 31% de las pymes son dirigidas por mujeres, sin embargo, el 69% es dirigido por hombres. El 75% de los negocios cierran a los 2 años y en un estudio realizado por The Failure Institute, del cual ahorita les voy a hablar un poco más, de 2009 a 2012 nacieron 1.135.085 nuevas empresas, pero en el periodo de 2009 a 2013 murieron 884.240 empresas. Esto es más de la mitad de las empresas que iniciaron. Este estudio del cual ya les mencionaba fue elaborado por The Failure Institute, es decir, el Instituto del Fracaso, y ellos estudiaron cuáles son las causas de estos fracasos empresariales. Entonces, lo que detectaron es de que el 65% de las empresas no contaron con los ingresos suficientes para subsistir, es decir, no tuvieron una sostenibilidad económica adecuada. Y esto se ve reflejado también o tiene un impacto por la falta de indicadores, ya que el 48% de estas empresas que fracasaron no contaban con ninguno de ellos. El 44% no tenía una planeación al iniciar su negocio. Y el 44% tuvo sí, algunas empresas sí tenían ese plan inicial, sin embargo, no le dieron el análisis adecuado a los datos que obtuvieron, y el 43% fue por problemas de ejecución. Este estudio aquí les puse abajo la liga para quien guste investigar más acerca de por qué están fracasando los negocios en México. Ahora voy a pasar a hablarles sobre una herramienta que es básica para las empresas adheridas en Pacto Mundial, ya que les ayuda a determinar cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que más se alinean a su negocio. Y esta es la herramienta del SDG Compass, Guía para la Acción Empresarial en los ODS. Esta es una herramienta que guía a las empresas de cualquier tamaño o sector sobre cómo pueden alinear sus estrategias, así como cómo pueden medir y gestionar su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. El SDG Compass presenta 5 pasos que ayudan a las empresas a entender los ODS para definir prioridades, establecer objetivos, integrar la sostenibilidad y elaborar informes. El estudio fue desarrollado por GRI, por Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. En esta guía se incorpora información recibida a través de estas instituciones, en las cuales se llevaron 3 periodos de consulta entre empresas, organismos gubernamentales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo. Ahora, les voy a hablar un poco sobre estos 5 pasos. El primero es entender los ODS, el segundo es definir prioridades, el tercero es establecer objetivos, el cuarto es integrar y el quinto es reportar y comunicar. Pasamos al primero de ellos, que es entender los ODS. Y lo primero que lo que debemos de entender de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es que forman parte de una agenda global, la cual está proyectada para 15 años, inició en 2015 y se espera tener resultados factibles para 2030. Estos ODS también son el resultado del proceso más incluyente en la historia de las Naciones Unidas,
¿Por qué? Porque se convocó al sector académico, al sector, a la sociedad civil, al sector privado, al sector público, y esto se hizo de una manera de bottom up, es decir, de abajo hacia arriba. Los comentarios y el resultado de la consulta se vio reflejado en 17 objetivos de desarrollo sostenible, en 169 metas y 230 indicadores. Pacto Mundial en esta consulta colaboró con más de 1.500 empresas, las cuales proporcionaron información y orientación en la hora de establecer estos indicadores. Y estos ODS han brindado nuevas oportunidades de negocio y también de crecimiento para las nuevas y pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque abren un panorama diferente de hacer negocios. Ya no es solamente la visión que se tenía de generar dinero, sino de más bien cómo puedo generar una empresa que a su vez va a generar un impacto positivo en las personas, en el medio ambiente, pero que también va a tener una retribución para mí. Ay. Bien, esta Agenda 2030 hace un llamado a la comunidad global porque ya no es de que cada país se deba de enfrentar a los problemas que tiene, sino más bien tenemos grandes problemáticas que desde abajo hacia arriba se pueden combatir. La primera de ellas es de que debemos de terminar con la pobreza y el hambre en todo el mundo. La segunda es combatir las desigualdades dentro y fuera de los países. Construir sociedades justas, inclusivas y pacíficas. Proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre hombres y mujeres, y asegurar la protección del medio ambiente, que en consecuencia esta protección al medio ambiente va a dar una protección a mi negocio, porque esto va a permitir que siga operando. El segundo paso que propone el SDG Compass es definir prioridades. ¿Y cómo es que lo vamos a hacer? Tiene dos propuestas. La primera es hacer un mapeo de la cadena de valor, la cual no voy a entrar mucho porque este webinar está dirigido a las pymes. Entonces, más bien traté de centrarlo en hacer un mapeo de impactos. El primero, y esto lo dividimos en dos. El primer paso sería minimizar los impactos negativos, es decir, cuando estoy haciendo este mapeo, voy a ver cuáles son las afectaciones que estoy causando tanto al interior de la empresa como al exterior. Y el segundo paso es maximizar los impactos positivos, que aquí me equivoqué en la presentación, pero es maximizar los impactos positivos. Y bueno, de ahí se proponen para este mapeo tomar en cuenta estas grandes temáticas, ¿no? La primera sería la de insumos, y con ella vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué insumos estoy usando para afectar positiva o negativamente los objetivos de desarrollo sostenible? La segunda sería qué actividades estoy haciendo, es decir, cuál es mi giro y cómo es que puedo tomar acciones para mitigar riesgos. La tercera tiene que ver con la vida del producto una vez que sale. ¿Cuál es la vida de ¿no? ¿Qué se genera con estas actividades? El cuarto sería ver los resultados, qué cambios estoy generando o qué impacto estoy generando en la sociedad. Y el último tiene que ver con el resultado de esos productos, es decir, si fue parte de una economía circular en donde esa envoltura o ese producto que estoy entregando va a tener una segunda vida o va a ir a dar a los océanos. Ay. Y aquí les pongo un ejemplo de una pyme que es adherida de Pacto Mundial. Estoy hablando de Helados Moyo, en donde nada más de manera ilustrativa les estamos poniendo cómo es que a través de los programas y a través de las acciones que han implementado al interior de la empresa están impactando los objetivos de desarrollo sostenible.
Y lo que se logra detectar es de que por el lado de los insumos, que también tiene una gran relación con la cadena de valor, es que están haciendo esfuerzos porque porque los envases o los recipientes en donde va a ser entregado el producto, que en este caso es un helado, sean provenientes de productos orgánicos, y en segundo lugar que la envoltura sea, bueno, no la envoltura, sino más bien el recipiente sea biodegradable. Esta empresa tardó más de 3 años en localizar un proveedor que le proporcionara eh, recipientes de poca duración para disminuir el impacto medioambiental que están generando. Dentro del trabajo, ellos generan, que esto también va ligado con el ODS 8, generan actividades, programas, por ejemplo, FlexTime. La mayoría de sus colaboradores son jóvenes, los cuales tienen que estudiar o tienen otras actividades que hacer, por lo cual han implementado FlexTime, en donde solamente trabajan 6 horas y tienen más tiempo libre para destinarlo a otras actividades. También se les brinda capacitación medioambiental para que ellos sean conscientes del impacto que están generando, no nada más cuando están en sus horas laborales, sino también cuando están fuera de ellas. También los colaboradores son, y aquí me estoy saltando al punto de venta y distribución, que tiene que ver con el ODS 11 de ciudades sostenibles y ciudades y comunidades sostenibles, porque todos los colaboradores son distribuidos, por así decirlo, o colocados en las tiendas que estén más cerca a su hogar. ¿Por qué? Porque vivimos en ciudades complicadas, que cada vez se dificulta más la movilidad. Entonces, lo que busca esta empresa es disminuir el tiempo perdido en el traslado y colocarlos en lugares que les van a facilitar sus actividades diarias. Entonces, las etapas que aquí pusimos fue la parte de insumos, que tiene que ver con la cadena de valor, porque aunque seamos pymes, siempre dependemos de otros negocios para que el nuestro continúe funcionando. El otro tiene que ver con el lugar de trabajo. También otro programa que están implementando es que hacen convenios con comedores cercanos a donde tienen sus establecimientos. Por ejemplo, si están establecidos en Colonia Roma, buscan alguna cocina económica en donde los colaboradores pagan solamente 25 pesos y lo demás es subsidiado por la empresa. Entonces, con esto también están asegurando que ellos tengan una alimentación sana y que no, por el hecho de estar trabajando, tengan una descompensación en su salud. Las actividades, ya lo dijimos, son la venta de productos de helados, que cuidan mucho el que sean orgánicos y que sean nutrientes para los niños, ya que son sus principales consumidores. Han mejorado las condiciones de trabajo, esto se liga con la capacitación, el uso del producto, que se busca que sea una economía circular y que esto va a generar un impacto positivo en el medio ambiente. El tercer paso es establecer objetivos, y este paso está integrado por 4 acciones. La primera es definir el alcance de las metas y seleccionar los KPIs. Aquí es muy importante aclarar que los objetivos deben de ser lo más claro posibles y alcanzables, porque no me sirve de nada poner como una meta reducir a 0 mis emisiones de carbono de aquí al 2030, cuando sé que no lo voy a lograr. Entonces, es mejor establecer metas que estén dentro de las posibilidades y que vayan progresando de manera anual. Y bueno, la segunda acción sería definir la línea base y seleccionar el tipo de objetivos. Aquí es importante establecer periodos de cumplimiento, que también se liga con el hecho de que sean cumplibles, ¿no? Porque, por ejemplo, una de mis metas fue reducir el consumo de agua
o hacerlo más eficiente dentro de las instalaciones. Entonces, ¿en cuánto tiempo? Porque esto va a implicar poner filtros, esto va a implicar dar capacitación a los colaboradores para que sean más conscientes de su consumo. Entonces, ¿cuánto tiempo me va a llevar implementarlo? El tercer punto sería establecer el nivel de ambición que tanto es lo que yo quiero abarcar. También, pues es importante recalcar que el que muchas veces por querer abarcar todos los ODS dejamos fuera nuestras oportunidades o riesgos que tenemos frente al negocio. Entonces, esto de establecer nuestro nivel de ambición tiene que ver con nuestro modelo integral de negocios y que contemple el aspecto social, ambiental, económico, pero también nuestras posibilidades operativas, es decir, de nuestros recursos humanos. Y por último, sería anunciar los compromisos. Esto es muy relevante porque todos los colaboradores deben de estar en la misma línea de comunicación de cuáles son los esfuerzos que se están haciendo a nivel empresarial, ya sea pequeña o grande empresa. Todos los colaboradores deben de estar enterados de que son una empresa que está trabajando por la sostenibilidad y por lo tanto se tienen ciertas líneas de acción. El cuarto paso sería integrar y esto tiene, ¿por qué es importante? Porque tiene el potencial de transformar todos los aspectos de la actividad principal de su empresa, incluyendo su oferta de productos y servicios, segmentos de clientes, gestión de la cadena de suministro y la elección del uso de materias primas, redes de transporte y distribución y el fin de la vida del producto. Aquí en el libro podrán encontrar un ejemplo de una empresa que ha establecido ya sus KPIs y aquí podemos ver cómo van distribuyendo. Tenemos en la parte de arriba cuál fue el KPI, que fue el ODS 12, que tiene que ver con producción y consumo responsable. De ahí se delegan estas actividades y se divide entre la gestión interna, la gestión externa y cuáles son las metas individuales. Esto tiene que ver con toda una estructura y delegación de responsabilidades, porque de nada nos sirve que establezcamos las metas, pero que ahí queden, sino más bien tiene que haber un responsable de darle seguimiento y si ustedes lo consideran conveniente, delegar equipos de trabajo para la implementación de ellos. Y por último, el quinto paso es el de reportar y comunicar. En Pacto Mundial, una parte esencial es el del reporteo. Y esto lo vemos en las empresas a través del Communication on Progress o COP y en las organizaciones a través del Communication on Engagement, que es el COE. Aquí les pongo algunos ejemplos de cómo pueden utilizar esta plataforma de acción para que ustedes tengan mayor visibilidad tanto con sus colaboradores como con sus grupos de interés. Aquí tienen el ejemplo de Cemex, que es una empresa participante, en donde nos muestra cuáles son sus datos generales, el número de empleados, a qué se dedica la empresa, si está suscrito a plataformas de acción y con qué ODS tiene mayor incidencia. Y aquí encontramos que han detectado que ellos pueden contribuir con el ODS 1, el 3, el 4, el 5, el 7, el 8, el 9, 11, 12, 13, 15 y 17. Y como pueden ver, no son todos, a pesar de que esta es una empresa multinacional y que tiene operaciones en varios países, no está abarcando todos los objetivos de desarrollo sostenible. Se entiende que hay una interconexión en cada uno de ellos, sin embargo, eso no quiere decir que la empresa sea responsabilidad de la empresa cumplir con cada uno de ellos. Y el otro ejemplo que les tengo aquí es el COP de ERDES, en donde ellos ya hacen una alineación a los objetivos de desarrollo sostenible e identificaron
con cuáles tienen mayor incidencia. En uno de los programas que tienen, porque tienen varios programas y por cada programa y fueron haciendo esta identificación. En el caso de de Saber Nutrir, ellos identificaron que tienen mayor incidencia con el ODS 2, el ODS 6 y el ODS 8. Bien, y ya nada más para concluir, les quería hablar sobre los beneficios que tiene el hecho de adoptar los objetivos de desarrollo sostenible en su modelo de negocios. Y el primero de ellos es porque les permite identificar oportunidades futuras de negocio, ya que esta agenda pretende redirigir los recursos de las inversiones públicas y privadas a nivel mundial hacia los nuevos retos globales. El segundo es mejorar el valor de la sostenibilidad empresarial, ya que permiten generar incentivos económicos para que las empresas utilicen los recursos de manera más eficiente y sostenible. También esto les va a permitir fortalecer las relaciones con las partes interesadas, porque reflejan expectativas que las partes están buscando. Como les hablé al principio, esta agenda no nada más consultó a gobierno, sino que también consultó a sociedad civil, en donde va reflejada su perspectiva, también al sector académico y también al sector privado. Entonces, esto nos permite establecer puentes de diálogo en donde se puede llegar a soluciones factibles. También los ODS nos permiten estar a la vanguardia con el desarrollo de políticas públicas porque ayudan a reducir los riesgos legales y a mejorar la reputación. Uno que es muy importante es que ayudan a estabilizar sociedades y mercados. Y esto es algo que continuamente repetimos, y es que las empresas no pueden ser exitosas en sociedades que fracasan. Por lo tanto, la sinergia entre los 10 principios y los objetivos de desarrollo sostenible brindan las bases para los pilares del éxito, ya que fortalecen sistemas financieros transparentes e instituciones sin corrupción. Y por último, tenemos que nos permite hablar un lenguaje en común y un propósito compartido, ya que son un marco de acción para las empresas, gobierno, sociedad civil y academia con un propósito en común que facilitan la creación de alianzas ganar-ganar. Bien, con esto termino mi intervención y cedo la palabra a Bernard. Bienvenido, Bernard. Muchas gracias. ¿Pueden escucharme bien? Te escuchamos bien. Perfecto, genial. ¿Cómo lo hacemos con la presentación? ¿Me la ponéis vosotros? Sí, dame un minuto y la pongo. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Y como ya ha sido mencionado, soy Bernard Frey, trabajo aquí en el Pacto Mundial en Nueva York. Lidero la plataforma de acción sobre los reportes, sobre los ODS, y también colaboro con mis compañeros y compañeras aquí en la oficina en todo el trabajo relacionado a la comunicación de progreso, la Communication on Progress, que como saben es el requerimiento que hacemos a las empresas participantes y signatarias de reportar una vez al año sobre cómo están implementando los 10 principios del Pacto Mundial, así como actividades de sostenibilidad y otras actividades relevantes relacionadas. Hemos escuchado una genial presentación sobre el alineamiento de las empresas y las pymes con los ODS. Yo voy a hablar hoy un poco más sobre el tema específico del reporte y la comunicación en materia de ODS, cómo se pueden integrar los ODS en las estrategias de negocio y sobre todo en el proceso de reporte. Lo que voy a hablar yo está basado también en el SDG Compass, sobre el cual acabamos de escuchar la presentación, y profundiza en alguno de los 5 pasos de SDG Compass precisamente. Si pasamos al siguiente folio, por favor. No sé si yo puedo controlarlo o si no, yo encantado de ir diciendo. Creo que no puedes porque la estoy compartiendo yo, pero si quieres yo estoy aquí atenta cambiándole.
Perfecto. Pues siguiente folio, por favor. Sí. Y siguiente. Sí, aquí muy brevemente, porque ya hemos escuchado un poco una introducción sobre los ODS, solo resaltar otra vez que efectivamente los ODS son una agenda gubernamental, pero que se creó con la contribución de las empresas, la sociedad civil, agentes sociales, etcétera. Así que es una agenda global bajo la responsabilidad última de los gobiernos, pero donde todos los actores sociales y sobre todo también las empresas tienen que jugar un rol esencial para su cumplimiento. Así que su contribución es vital. Siguiente folio, por favor. Como ya hemos escuchado también, aparte de los ODS de representar la agenda global sobre aspectos prioritarios para nuestro futuro y nuestro bienestar y para nuestro presente, los ODS también representan una enorme oportunidad de negocio. Entre diferentes reportes y estudios que se han hecho, hay el estudio de la comisión llamada Better Business, Better World, que estimó que los ODS pueden generar oportunidades de mercado de hasta 12 trillones de dólares americanos, analizando esto solo en 4 sectores de la economía: en el sector de la agricultura y de la alimentación, en el ámbito de las ciudades, en el sector de la energía y los materiales y en el sector en el ámbito de la salud. Estos 4 sectores representan aproximadamente el 60% de la economía real, y solo respecto a estos 4 sectores, el cumplimiento de la implementación de los ODS puede generar 12 trillones de dólares americanos en oportunidades de mercado y generar hasta el año 2030, fecha límite, digamos, de los ODS, 380 millones de nuevos empleos. Siguiente folio, por favor. Como he dicho, yo voy a hablar ahora brevemente sobre cómo reportar sobre los ODS, básicamente cómo medir la contribución, el impacto de las empresas que tienen en los aspectos de sostenibilidad reflejados en los ODS y cómo comunicar sobre ellos de una manera útil, tanto para la empresa internamente, que pueda contribuir a una mejor gestión de sostenibilidad y empresarial de la empresa, así como comunicación externa de forma útil, que sea útil para los grupos de interés, como gobiernos, inversionistas, sociedad civil, etcétera. Siguiente folio, por favor. Brevemente, solo para darles una pincelada de información sobre cómo las empresas o si reportan hoy en día sobre los ODS o si están reportando. Estas cifras están basadas en un estudio que hizo PricewaterhouseCoopers el último año, donde analizó 730 empresas de más de 21 países, mayoritariamente grandes empresas, pero no solo, y estudiando los informes anuales corporativos o de sostenibilidad de esas empresas, identificó que aproximadamente 3/4 de las empresas ya mencionan los ODS en sus informes, que también de las empresas analizadas, un 50% de las empresas indica qué ODS consideran prioritarios para sus negocios, sus empresas, etcétera. Y sobre el tema de la priorización ya hemos escuchado antes y yo hablaré un poco más en detalle porque es un aspecto esencial. Y de aquellas 50% de empresas que han identificado ODS prioritarios, aproximadamente la mitad, o sea que básicamente 1/4 de todas las empresas analizadas ya conectan los ODS también con su estrategia de negocio en los informes corporativos. Siguiente folio, por favor. Antes de entrar un poco más en detalle, hemos oído un poco sobre el valor que tiene para las empresas de digamos, abrazar la agenda de los ODS, intentar alinearse con los ODS, el valor, no solo por su componente
ético y social, sino también por las oportunidades de negocio que hay en el ámbito de la sostenibilidad y de los ODS, así como en temas de gestión de riesgo, y eso se traduce también a la hora de reportar. ¿Por qué tiene valor para una empresa comunicar y reportar sobre cómo está impactando o contribuyendo a los ODS? Los grupos de interés cada vez están más interesados, gobiernos y también inversionistas cada vez más en entender cómo la estrategia comercial y de negocios está vinculada a los ODS. Cada vez ya más proveedores de datos para inversionistas, organizaciones grandes como MSCI, Sustainalytics, RobecoSAM, estas organizaciones que analizan información llamada no financiera sobre medio ambiente, social, etcétera. Todos estos ya tienen instrumentos relacionados a los ODS. Cada vez más inversionistas quieren saber cómo la empresa impacta a los ODS, cómo los ODS impactan a la empresa. Por eso es muy importante. Asimismo, a través del reporte, la empresa puede comunicar cómo identifica y mitiga riesgos relacionados a la sostenibilidad y a la empresa. O sea, por un lado, cómo identifica y mitiga los riesgos que la empresa puede crear sobre el medio ambiente y la sociedad, y al mismo tiempo cómo los ODS y los temas que reflejan los ODS en materia de cambio climático, de alimentación, de salud, de educación, cómo esos temas pueden afectar a la empresa y su modelo de negocio. Asimismo, ya hemos hablado de las oportunidades y a través de la comunicación puede explicar con datos y narrativa cómo la empresa toma ventaja de esas oportunidades. Siguiente folio, por favor. Hoy en día ya hay muchas empresas, he mencionado antes las cifras de PricewaterhouseCoopers, también muchas empresas que reportan al Pacto Mundial ya están mencionando los ODS en sus informes empresariales, en sus páginas web, etcétera. Pero sigue habiendo desafíos respecto a cómo reportar de forma útil sobre los ODS. Algunos de los desafíos se refiere a la falta de armonización y consistencia. Las empresas reportan de formas muy diversas, utilizando diferentes tipos de indicadores, etcétera, y entonces es difícil comparar entre ellas o ver si la información es realmente consistente y útil. Muchas empresas que reportan sobre los ODS lo empezaron haciendo simplemente copiando el logo de los ODS en sus informes anuales o de sostenibilidad, poniéndolos al lado de actividades de sostenibilidad que ellos hacen. Eso es un primer paso, pero se queda corto. Luego veremos cómo se puede crear más valor a la hora de reportar. Otro de los desafíos muy importantes, lo que en inglés llamamos SDG washing, como un lavado de cara. O sea, las empresas solo reportan sobre los ODS temas positivos. Por ejemplo, si reducen emisiones o si han implementado alguna política de género, digamos, que promocione la igualdad dentro de la empresa. Todo eso es muy importante, pero no hay que reportar solo sobre los aspectos positivos, también sobre posibles impactos negativos que son relevantes y cómo la empresa los está mitigando y cómo está actuando sobre ellos. Asimismo, otro desafío es relativo a seleccionar de forma arbitraria los ODS sobre los que la empresa quiere reportar, lo que en inglés llamamos cherry picking. Es legítimo, por ejemplo, que una empresa elija los ODS en base a su modelo de negocio y en base a sus servicios y productos claves. Por ejemplo, es lógico que una empresa, una farmacéutica, elija ODS 3 sobre la salud a la hora de reportar. Pero tiene que también elegir o identificar aquellos ODS donde a lo mejor, y sus metas donde a lo mejor hay otro tipo de impacto y donde la empresa puede contribuir a ellos en temas laborales, de género, de cambio climático, y aquellos ODS también son importantes y las metas para reportar. Otro desafío rápidamente se refiere a la falta de relevancia de muchos reportes sobre los ODS ahora mismo. No están estructurados la información sobre los ODS de una manera que pueda ser útil para inversionistas o gobiernos.
Hay dificultades a la hora de medir el impacto real. Una cosa es reportar sobre actividades, otra cosa es reportar realmente sobre qué impacto se tiene en la agenda societal. Por ejemplo, yo puedo medir mis emisiones de CO2, de carbono, y cómo las reduzco, pero para tener un impacto sobre los objetivos de cambio climático y un impacto positivo sobre el objetivo del cambio climático, ¿cómo puedo medir eso? ¿Cuál debe ser mi objetivo? ¿Cuál deben ser mis indicadores? Etcétera. Si hay dificultad metodológica. Otra dificultad se refiere también a la accesibilidad de los datos. Las empresas reportan, cada vez hay más información sobre temas medioambientales y sociales, información corporativa, pero cómo acceder a esos datos, cómo recopilarlos, etcétera, es un desafío. Finalmente, para las pymes también se enfrentan al desafío que a lo mejor tienen menos recursos internos para dedicar al reporte, a todo el proceso de reporte, aún entendiendo que el reporte es un proceso que puede contribuir a la mejor gestión. O sea, no se trata, el reporte no tiene valor únicamente o ni siquiera prioritariamente por el reporte final, el informe final que se publica, sino por todo el proceso que puede ayudar a una mejor gestión interna y puede ayudar a una mejor comunicación con los grupos de interés y a crear valor para la empresa. Siguiente folio, por favor. Como parte de la plataforma de acción Reporting on the SDGs, que la pusimos en práctica junto al GRI en el año 2017, y en la que ahora mismo participan 31 empresas. Por cierto, está abierta la participación de más empresas, así que si están interesados, háganmelo saber. Saben que para participar en las plataformas de acción hay que ser un participante con P mayúscula del Pacto Mundial. Asimismo, aportar una pequeña contribución anual adicional que nos ayuda a cubrir los gastos de las plataformas y que está vinculada al ingreso de las empresas. O sea, para pymes el importe es menor que para grandes empresas. Como parte del trabajo de la plataforma, que establecimos precisamente para trabajar sobre algunos de los desafíos sobre el reporte de los ODS que he mencionado, y que iniciamos en el año 2017, hemos creado un toolkit, estas 3 guías que están conectadas entre ellas y que ayudan a las empresas a mejorar su reporte y su alineamiento con los ODS. Voy a hablar sobre todo de la que en inglés llamamos Practical Guide, la guía práctica, que por cierto está en proceso de ser traducida también al español, así como las otras 2 también serán traducidas. Próximamente podrán acceder a ellas en español. Y la guía práctica, digamos, es la guía principal, es una guía corta, se lee fácil, bien, contiene ejemplos, y las otras 2 guías, hablaré también sobre ellas, están conectadas y ayudan al proceso de reporte. Siguiente folio, por favor. Esta primera guía, que define 3 pasos y a los que me referiré a continuación brevemente, pero define 3 pasos y para cada paso 3 subpasos a la hora de integrar los ODS en el proceso de reporting de la empresa. Esos 3 pasos están alineados con el SDG Compass y básicamente en muchos casos son un poco un detallamiento, entran en detalle de algunos de los pasos del SDG Compass. El SDG Compass se publicó a finales de 2015, si no me equivoco, justo después de la adopción de los ODS, y esta guía práctica la publicamos en el 2018 y profundiza sobre algunos temas, sobre todo en el tema de la priorización de los ODS. Es importante decir que esta guía práctica está alineada con los 10 principios del pacto, con los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos y los estándares de reporte del GRI, así como de la OECD. O sea, que está alineada, no excluye el uso de otros estándares, tampoco prescribe el uso de estándares, ofrece flexibilidad también a las pymes para adaptar su reporte según sus circunstancias y según sus capacidades. Lo desarrollamos con la contribución de muchas organizaciones, pero bajo el liderazgo del Pacto Mundial, el GRI y SHIFT,
y PwC. Siguiente folio, por favor. Brevemente, aquí ven en el círculo interior, ven los 3 pasos generales y en el círculo exterior los 3 subpasos para cada paso. Voy a ir muy rápidamente a uno de estos pasos para darles una mejor idea, pero encantado en otro momento de entrar más a detalle. El paso 1 es definir las metas prioritarias de los ODS. Y para hacer eso de una forma alineada con los principios del Pacto Mundial, que significa, entre otras cosas, evitar SDG washing, analizar riesgos, etcétera, y también de una forma que que sea relevante para los grupos de interés y que sirva como modelo de gestión, proponemos 3 subpasos. La primera es, y ya hemos oído hablar sobre ello, entender mejor los 17 ODS y sus 169 metas, así como los indicadores relativos a eso, o sea, hacerse una buena idea de la relación que puede haber entre la empresa, su negocio, su cadena de valor, si es grande y tiene cadenas de valores, si no, con los ODS, cómo impacta la empresa los ODS. Es un primer entendimiento. El segundo subpaso, realizar una priorización fundamentada de las metas de los ODS, es una parte esencial de esta guía y está más elaborada. Pero básicamente hay 2 puntos de entrada para identificar aquellos ODS y aquellas metas, porque nosotros aconsejamos hacerlo al nivel de las metas para que tenga más valor. Hay dos niveles de entrada, digamos, para identificar los ODS que son prioritarios a una empresa. Una relativa a los riesgos y otra relativa a las oportunidades. Cuando hablamos de riesgos aquí, hablamos de riesgos sobre la sociedad, sobre las personas y el medio ambiente que pueden emerger de las actividades y de los servicios de la empresa o de su cadena de distribución y su cadena de valor. O sea, una empresa tiene que entender qué riesgos existen sobre el medio ambiente, sobre temas laborales, sobre temas de género, priorizar esos riesgos en base a la gravedad que puedan tener y también la probabilidad. Y una vez que ha priorizado esos riesgos, los conecta con las metas de los ODS más relevantes. Por ejemplo, una empresa puede identificar en sus oficinas riesgos relacionados a discriminación de género. Entonces tienen que identificar esos riesgos y si lo prioriza, que lo debería, lo conecta con las metas relevantes. En este caso podría ser la meta 5.1. La meta 5 habla de empoderamiento de la mujer, de igualdad de género, y la 5.1 es más específica justamente sobre temas de evitar la discriminación. Pues ahí se hace la conexión. O, por ejemplo, identifica algún riesgo relacionado a la actividad de libertad de asociación o sindical que puede existir. Entonces, identifica este riesgo y, por ejemplo, lo puede conectar con la meta 8.5. El ODS 5 habla de temas de empleo y laborales y el 8.5 específicamente también sobre aspectos relativos a la libertad de asociación. O puede detectar un riesgo relativo a salarios bajos que no permiten a sus trabajadores, trabajadoras a vivir por encima del umbral de la pobreza. Pues el tema de los salarios lo puede conectar, el riesgo que de ahí se deriva, puede conectarlo con ODS 1.2 relativo a la reducción de la pobreza o el ODS 10.1 relativo a la reducción de desigualdad. Entonces, se pueden hacer conexiones y puede haber conexiones de los riesgos sobre las personas y el planeta relacionados a varios ODS. Puede haber temas, por ejemplo, cambio climático, aspectos relacionados al cambio climático pueden estar relacionados con metas del ODS 7 sobre energía, sobre el ODS 13 sobre cambio climático o incluso sobre temas de agricultura sostenible. Bueno, pues el punto de entrada de riesgos, identificación de esos riesgos y luego la conexión con los ODS da el primer set de ODS prioritarios. Y haciendo esto, priorizando en base de la gravedad de los posibles o reales impactos negativos, es como se obtiene una priorización alineada con nuestros principios. Y el segundo punto de entrada es para aquellas empresas que puedan
dedicar recursos, o a lo mejor ya lo hacen porque su modelo de negocio está basado en eso, a identificar oportunidades, servicios, productos, etcétera, que contribuyan a la implementación de ODS, en temas de energías renovables, en temas de educación, a lo mejor servicios y productos tecnológicos que pueden ayudar a la igualdad de género, a temas educativos, etcétera. Pues entonces una empresa puede identificar si puede contribuir de alguna forma más, si no lo hace ya, a los ODS y priorizar, conectar los impactos positivos que puede tener con las metas relevantes y priorizar también esos ODS. Entonces, esos dos puntos de entrada dan digamos, el primer grupo priorizado de ODS. Y ahora voy a ir más rápido, pero este punto era relevante porque es lo que entendemos aquí sobre la priorización fundamentada, o en inglés lo que hablamos Principle-Based Prioritization. Cuando ya se tienen los ODS prioritarios, se pasa al punto 1.3, paso 1.3, se define el contenido de información relacionado a los ODS que se quiere incluir. En todo este proceso es conveniente también consultar a grupos de interés que pueden ayudar a mejorar el análisis. Y el proceso de identificar ODS prioritarios se puede hacer también como parte del análisis de materialidad, si lo hace la empresa. Eso está perfectamente alineado. Puede haber otros temas materiales, o sea, los ODS prioritarios y los riesgos identificados antes son aspectos materiales para la empresa y puede haber otros. Entonces, el segundo paso se refiere a medir y analizar. Primero, y ya hemos oído hablar de ello, se establecen los objetivos de la empresa, cómo puede la empresa contribuir a mitigar los riesgos relacionados a los ODS, a activar las oportunidades que ha identificado, puede identificar los objetivos y ya hemos escuchado antes algunas formas de cómo se puede identificar estos objetivos. Una vez que se han identificado objetivos y acciones, en el paso 2.2 hay que seleccionar indicadores apropiados. Estos se pueden usar, por ejemplo, de marcos de reporte que ya existen, como el GRI, CDP, etcétera, según conveniente, según las capacidades. Nosotros aconsejamos utilizar marcos establecidos. Y la publicación, de la que hablaré más tarde muy brevemente, contiene una compilación de indicadores relevantes. Finalmente, el paso 2.3 se trata de la recopilación y el análisis de datos. Esto es un proceso iterativo. Esto lo hemos puesto como un círculo, pero claro, es un proceso continuo. Hay que ver, la empresa puede identificar indicadores, pero tiene la capacidad de recolectar datos sobre ellos, son datos útiles, puede haber desafíos relativos a eso, sobre todo para las pymes también. El paso 3 finalmente es informar, integrar e implementar el cambio. Lo dicho, el reporte es un instrumento de gestión, no se trata de publicar un informe bonito, sino de mejorar la gestión y crear información relevante para los grupos interesados. Entonces, tenemos en la guía algunas características generales de buenas prácticas que se pueden utilizar a la hora de elaborar informes. Y luego algunas las mencionaré muy brevemente. A la hora de informar, integrar e implementar el cambio, en el paso 3.2 mencionamos también que es bueno que la empresa reflexione más específicamente sobre necesidades de información específicas a algunos grupos de interés. Por ejemplo, los grupos de inversores, y para eso tenemos la tercera guía, que luego mencionaré, que ayuda un poco a la empresa a entender qué tipo de información relacionada a los ODS necesitan los inversionistas, cómo la pueden utilizar. Pues tenemos una pequeña guía sobre eso. También los gobiernos. Los gobiernos son responsables de implementar los ODS a nivel nacional, crean planes de acción, tienen el proceso de revisión de los ODS y ellos tienen sus propias fuentes de datos y estadísticas. Pero a veces también es muy útil utilizar información, datos del sector privado para mejorar la propia información, para tener una visión más completa a nivel de país de cómo se está avanzando los ODS, dónde hay desafíos pendientes y la contribución en general del sector privado a la agenda.
Y sociedad civil, academia también es un actor muy, muy relevante y puede tener sus necesidades específicas. Finalmente, el último subpaso es informar e implementar el cambio. Y lo dicho, esto es un proceso iterativo, no es un círculo, hay una mejora continua, pero como parte también de este paso, una vez que se tiene los ODS prioritarios, se han establecido objetivos, se han seleccionado indicadores, se han medido el impacto, se ha tenido en consideración a los grupos de interés, a los que de forma ideal se ha consultado durante todo el proceso, pues todo esto ayuda también a integrar los ODS en la propia estrategia de negocio, como hemos escuchado antes. O sea, el reporte contribuye a un alineamiento puede contribuir a un alineamiento de la empresa con los ODS. Siguiente folio, por favor. Y ya muy rápidamente, como he mencionado, esta guía es un compendio, es muy larga, pero no hay que leerla de A a la Z. Contiene, entre otras cosas, listados de indicadores para las diferentes metas de los ODS, de fuentes establecidas y relevantes, que las empresas pueden identificar. Entonces, si una empresa identifica la meta 8.2 como prioritaria, puede ver en este análisis, se encuentran ejemplos de acciones que una empresa puede tomar para contribuir a esa meta y contribuir a mitigar o a crear oportunidades, mitigar riesgos y crear oportunidades, y encontrará indicadores relevantes que puede utilizar para medir aquellas actividades. Siguiente folio, por favor. Esta es la guía que yo he mencionado, que hace énfasis específico en los inversionistas como un grupo de interés importante que pueda haber y cómo que ayuda a la empresa, a la persona o las personas que trabajan, por ejemplo, en el reporte, a entender mejor cómo por lado de los inversionistas se puede utilizar la información relativa a los ODS y qué elementos son importantes para un inversionista relativos a los ODS. El siguiente folio, por favor. El siguiente folio, por favor. En el último, aquí, tenemos aquí muy rápidamente, esto es a modo de resumen, algunos elementos que son importantes cuando incluyan los ODS en sus informes, en su reporting, que puede tener en cuenta. Y por cierto, mencionar también otra vez que aquí no abogamos por la creación de un informe separado, un reporte separado sobre los ODS. Al contrario, tiene que estar integrado, creemos que tiene más valor si está integrado en los reportes, incluso conectado a la información financiera, etcétera, con los reportes que ya hace la empresa. Algunos de los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de incluir en su informe y que hacen de reporte un instrumento relevantes, pues describir los impactos significativos de su empresa sobre las personas en el medio ambiente, o sea, no solo cómo los ODS pueden impactar a la empresa y su modelo de negocio, pero también viceversa. Cómo estos impactos han fundamentado los ODS y sus metas prioritarias. Eso es lo que mencioné antes y relacionado a nuestra priorización fundamental, al Principle-Based Approach. Cómo han consultado a grupos de interés. También es muy relevante para grupos de interés y para la misma empresa y los trabajadores también, trabajadoras, es ver cómo los ODS están conectados a la estrategia de negocios. Es bueno poner algunos ejemplos de cómo no solo mencionar las actividades y los objetivos que se establecen, pero también algunos ejemplos de cómo se han mitigado impactos negativos y mencionar las medidas que se han puesto.
En temas de indicadores y datos es importante fortalecer la narrativa con datos e indicadores. Y si no están todos en el reporte, digamos, en PDF, pueden publicarse también en la página web o de otras maneras, pero tiene que estar fundamentado el reporte. Finalmente, también una perspectiva de futuro, no solo objetivos a corto plazo, sino cómo en relación a los ODS, en relación a las tendencias que pueda haber de los ODS, impactos a la empresa y la empresa cómo está impactando a los ODS, pues esa proyección de futuro y esa narrativa de qué planes de futuro para aumentar mejores avances, crear más oportunidades, etcétera, todo eso también es relevante. Y con esto ya estoy, y disculpen si me he alargado un poco, y lo dicho, si tienen interés en aprender más, bueno, no sé si vamos a tener tiempo ahora para preguntas, pero también están invitados a unirse a la plataforma de acción, y encantado en otro momento también y ahora de dar más información. Muchas gracias Bernard y Michelle. Pues sí, ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. No sin antes agradecerles esta exposición tan amplia y tan clara. Y pues sí, justamente es importante hacer los reportes de los ODS, tener indicadores que nos permitan medir nuestros avances y que no quede solo en un diálogo o en una propuesta de buenas acciones, ¿no? Cada vez más las empresas están profesionalizando este tipo de acciones y están dejando de ser solo acciones o promesas de buena voluntad, pues para convertirnos en un proceso de profesionalización en todos los sentidos, en todos los aspectos. Aquí uno de las personas que nos han estado escuchando nos preguntan qué tipo de reportes son los que recomiendan, si tiene que ser, si el GRI, ¿cómo lo ven? Si está funcionando o tendría que cambiarse el reporte de GRI migrarse hacia otro. El GRI y sus estándares son los más utilizados en materia de sostenibilidad. O sea que los estándares de GRI son muy útiles para muchos temas en específico. Se pueden, de todas maneras, hay otros estándares que se pueden utilizar y son también muy válidos y son complementarios. Yo creo que, aparte de los indicadores, que son muy útiles, lo importante es estructurar el reporte de manera que sea fácil de gestión y contenga la información material y relevante de cada fuera. Esta información tiene que estar fundamentada, como he dicho, con indicadores y estándares que pueden venir del GRI, son muy útiles, pero tienen que incluir muchos de los elementos que he mencionado. Y, por ejemplo, el GRI indica estándares e indicadores que se pueden utilizar y también recomienda el reporte. Uno de los principios está relacionado al contexto de sostenibilidad. Por ejemplo, eso es algo cada vez más importante. El contexto de sostenibilidad, y hay otras organizaciones trabajando en lo mismo, significa en que a la hora de establecer objetivos, los objetivos tienen que ser ambiciosos para realmente contribuir a la sostenibilidad y tener un impacto positivo sobre la agenda. Entonces, en ese sentido, muchos indicadores del GRI, el GRI en ese sentido no es un instrumento para establecer objetivos. El GRI ayuda a medir esos objetivos, pero a la hora de establecer objetivos se pueden utilizar el trabajo que está haciendo y es complementario a otras organizaciones como Future Fit o en el ámbito climático, lo que llamamos Science-Based Target Initiative, o sea, establecer objetivos basados en ciencia. Y eso significa, por ejemplo, establecer objetivos climáticos que alineen a la empresa con el objetivo de reducir el cambio climático, de no aumentar la temperatura global a más de 1,5 grados. Entonces, el concepto de sostenibilidad y el de establecer objetivos realmente ambiciosos también, como hemos escuchado antes, estos elementos son los que realmente hacen un reporte válido. Y el GRI y otros aportan los indicadores necesarios para medir. Pero se puede ser flexible y utilizar
diferentes tipos de marcos. Muchas gracias. Edgar Medina nos dice, muchas gracias por la información. Recién Grupo Cosmic generó su reporte COP y ya con este webinar nos dan más panorama de cómo mejorar la gestión de información con los principios del Pacto Mundial. Gracias, Edgar. José Alfredo Jiménez Reyes nos dice, pues no tengo preguntas, pero sí quiero hacer una recomendación. Y dice José Alfredo, se debe tener mucho cuidado a la hora de establecer objetivos y establecer el nivel de ambición para propiciar en todo momento un equilibrio en todos los aspectos y factores involucrados. Muchas gracias, José Alfredo. Sí, este espacio también se trata justamente de recomendaciones de que todos los que ya han experimentado, se han enfrentado a ciertos retos, compartan cómo facilitar ese camino hacia los otros que apenas están enfrentándose o incorporándose a alinearse a los ODS. Otro comentario que nos hacen es, en el caso de los reportes, es menester que no solo reporten impactos positivos, sino también cómo afectamos o cuáles son los impactos adversos o negativos sociales o ambientales, que bueno, pues también es un tema que Michelle abordó durante la presentación. Evidentemente es importante saber de qué manera estamos impactando en el ambiente y no solo en el ambiente, también en lo social. No sé si quieran agregar algo más ustedes, Michelle, Bernard. Por mi parte, no, también agradecerles a todos, a los oyentes, a las organizadoras de haberme invitado y efectivamente estas guías son flexibles también para las pymes para poder implementarlas y realmente enfatizar el valor que tiene para una empresa de alinearse con la agenda de los ODS y contribuir a ella. Y la comunicación y la transparencia es cada vez más relevante, cada vez hay más actores pidiendo datos, información, etcétera, y es una oportunidad para la empresa a través de un buen modelo de reporte, mejorar su gestión y su comunicación con grupos de interés. Claro. Nos preguntan si existe alguna herramienta que ayude a alinear los ODS y los principios del pacto a la vez. Bueno, ya hemos escuchado hoy tanto el SDG Compass, así como la guía que yo he presentado, están en alineamiento, o sea, una forma de alinear, porque los principios, digamos, son la base. Si una empresa se alinea con los principios, contribuye a los ODS. Y una manera de operacionalizar este alineamiento a los principios es justamente, como hemos comentado hoy, en la identificación de riesgos e impactos negativos a la sociedad y el medio ambiente y actuar sobre ellos. De esa manera se está contribuyendo a la implementación de los 10 principios y al mismo tiempo de los ODS, a través de la conexión de los riesgos identificados con las diferentes metas y el establecimiento de objetivos y acciones. Hay la conexión entre los principios y los ODS. Y aparte del SDG Compass y de la guía práctica que hemos presentado, tenemos como documento también informativo también para pymes lo que llamamos el SDG Blueprint o Blueprint for Business Action on the SDGs, que representa también, que ayuda a entender mejor el alineamiento y ayuda a las empresas a entender lo que puede significar liderazgo sobre los ODS. Muchas gracias, Bernard. Nos dicen que si les vamos a compartir esta grabación, por supuesto, esta grabación se les estará haciendo llegar a todos los participantes, junto con su reconocimiento digital por la participación en el taller completo. Y Michelle, me parece que ahí tú tienes algún mensaje que agregar para nuestros seguidores. Sí, pues nada más agregaría que contamos con la Biblioteca del Pacto, en donde tenemos más de 650 recursos, los cuales son especializados y no todos están dirigidos a las grandes empresas, sino, como ya mencionó Bernard, tenemos diferentes herramientas destinadas para las pymes. Si gustan saber más sobre ello o cómo utilizar la biblioteca, con gusto me pueden buscar en el correo de adheridos. Les vamos a compartir la presentación.
Y adicional, me gustaría invitarlos al próximo taller que vamos a estar teniendo el 9 de mayo sobre materialidad y diálogo con grupos de interés, más allá de reportar. Este se estará llevando a cabo en las instalaciones de Biopapel en Ejército Nacional en Polanco. Entonces, también para los interesados pueden escribirme a mí, a adheridos o a comunicación con Victoria para que les demos mayores informes. Agradecemos su participación en este webinar. Muchas gracias, Bernat, fue un honor contar contigo y escuchar todas estas herramientas que van a la vanguardia y que desde oficinas centrales están generando. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias a todos los participantes y pues este fue alineación de los ODS para pymes. Les agradecemos su participación y los esperamos para la próxima. Gracias.